Hace unos meses entré a trabajar en una startup que tenía un problema bastante serio. Y lo peor es que no era un problema que fuera completamente evidente. No era algo que pudiera verse en un Excel o que saliera de una reunión. De hecho, si veías la startup desde fuera, con toda su narrativa y sus publicaciones perfectas en LinkedIn, te creías que todo iba muy bien. Yo estaba en el día a día de la startup, veía las operaciones, me reunía con clientes, gestionaba los marrones por las tardes, lo típico. Y hubo un momento en el que no sé muy bien por qué me dio por mirar en detalle algunas cosas. Estuve estudiando los clientes, la facturación, quiénes habían dejado de pagar más, quiénes estaban trabajando con otros recursos diferentes y en definitiva me puse a estudiar de dónde venía el dinero. Sin más, no hice un análisis súper complejo y ahí fue donde cambió por completo mi visión sobre los negocios. Vi que dependíamos muchísimo de un único cliente. El 70% de la facturación era de un solo cliente. Teníamos mucha dependencia. Mucha. No es que fuera un cliente importante, es que si ese cliente se caía, el negocio se iba a tomar por saco. Así de simple. Y recuerdo perfectamente el pensamiento que tuve. Como esto se rompa, no hay nada detrás que lo sustente. No había una red, no había estructura y no había otra alternativa. Y lo más raro de todo esto es que no era un secreto, los números estaban ahí, igual que lo haya visto yo, lo podría haber visto cualquier otro compañero. Pero realmente nadie parecía preocupado. Todo seguía funcionando, entraba el trabajo, seguías facturando y eso hace que te confíes. Entonces yo no tenía un rol comercial al uso, estaba más enfocado hacia un área de marketing y no era mi responsabilidad solucionar todo esto, pero tampoco podía mirar hacia otro lado. Así que me empecé a mover un poco por mi cuenta. Y aquí viene un poco lo interesante de este vídeo. No monté un sistema de ventas bonito, no había un CRM perfecto y no había una estrategia definida. Lo único que tenía era una idea muy clara que ya había visto antes en mi experiencia laboral. Si dependemos de un solo cliente, necesitamos más clientes. Para mí esta conversión desde marketing hacia ventas no fue demasiado complicada porque tengo más experiencia realmente en ventas y además podía aprovecharme de mucha de la información que había estado captando a través de las campañas de marketing. Pero llegó un punto que solo con las acciones de marketing no era suficiente para conseguir este objetivo. Lo primero que hice fue entender bien de verdad a quién estábamos vendiendo. No en la teoría, en la práctica. Qué tipo de cliente era, por qué nos compraba y qué problema le estábamos resolviendo. Luego empecé a escribir mensajes simples, directos, sin demasiada estructura, sin ningún tipo de fórmula mágica, probando, fallando, teniendo una mala tasa de respuesta y volviendo a probar. Después me puse a hacer llamadas en frío. Muchas, un volumen exageradamente alto. Hice muchas llamadas, sin un guión perfecto. Muchas de ellas eran llamadas muy incómodas. Yo mismo tenía dudas, pero estaba hablando con gente real. Y aquí hay una realidad que no todo el mundo cuenta sobre las ventas. La mayoría no te responde, muchos pasan de ti, y tú no sabes si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, pero tienes que seguir. Y poco a poco empiezan a pasar cosas. Pequeñas, pero pasan. Alguien responde, alguien te escucha o simplemente alguien se interesa. Y con el tiempo empiezas a notar ese movimiento. Tal vez no sea de golpe, pero es un movimiento suficiente como para darte cuenta que algo hay ahí. Y sobre todo porque dependes un poco menos. El resultado fue realmente bueno. Bajamos la dependencia del 70% al 50% de facturación con ese cliente y pudimos dar el objetivo como cumplido al menos de momento. Ya si ese cliente se caía, no era una catástrofe tan grande. Y luego entraron otros factores que se alejan de mis responsabilidades, como por ejemplo reducción de costes, reducción de inversión en otros aspectos de la empresa. Y en esta experiencia entendí algo que no había entendido hasta ahora. Un negocio no se rompe por falta de ideas buenas, se rompe cuando tiene mucha dependencia de algo que no controla. Y lo más peligroso de todo esto es que cuando pasa, al principio parece que todo está bien, todo es estable, no hay señales claras, no hay una alarma que te lo indique y por eso nadie hace nada, hasta que un día falla y ya no tienes margen. Si estás construyendo algo, yo miraría muy bien de dónde te viene el dinero y dónde lo inviertes después, porque puede parecer que todo va bien y realmente no será así. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este vídeo hasta aquí. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Estoy creando un montón de contenido, estoy probando diferentes formatos a ver qué es lo que más conecta con la audiencia y qué es lo que me siento yo más cómodo grabándome. Así que nada, si os ha gustado agradezco un montón el apoyo. Podéis seguirme también en Instagram, en LinkedIn, en TikTok. Me llamo en todas las redes sociales igual. Tú buscas Sergio Bezares y te aparece. En TikTok y en Instagram sergiobezares.biz de business. Bastante chulo el nombre. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.